purifícame, límpiame, Señor, y líbrame. También, Fer, la hospitalidad está perdida en esta época. Sí, eso iba a decir. Y yo veo muchachos que se pegan unos viajes y no les dan ni un refrigerio, casi que hacen así, no sé cómo es, bueno. O sea, que uno dice, mi Dios, Así. eso así. En ese mismo orden de día, el evangelio se ha vuelto muy light. No es un evangelio que te atraviesa. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos en esto? ¿Por qué el pastor viene por $50,000? ¿Por qué? ¿Por qué permitimos esas cosas acá? Ay, perdón que me desahogue así. Muy feliz de estar acá en el podcast llamado En Casa con una invitada especial que conozco desde que estaba chiquito. O sea, hace como 15, 16 años, más o menos, porque más somos o menos, muy jóvenes, ¿no? Con ustedes, la grandiosa y maravillosa Margarita. Maestra de maestras, amiga de toda la vida. No te voy a entrevistar como si tú eres la directora del gospel y una persona importantísima en Dramatic, ¿no? Pues la dueña de todo ese sector. No, te voy a entrevistar como la amiga de cuando éramos chiquitos. ¿Cómo estás? Muy bien, Fer, gracias a Dios, muy contenta de esta invitación y muy rico, me siento en casa. Bueno, cuénteme, algo como para que la gente te conozca. Bueno, tú eres la del Gospel Park, ¿qué haces ahí? En Gospel yo hago parte de la junta, que somos como los que estamos dando los lineamientos, las directrices, soñándonos los programas en general. ¿Ya hace cuánto tiempo estás ahí? Desde el año 2011. Ya. En el año 2011 no hubo Gospel, no pudimos hacer el concierto, pero en todo caso estuvimos trabajando, jalonando procesos ¿Y siempre has sido como directora o...? Y por muchos años he hecho la labor de dirigir el evento central. Muy duro. O sea, Fer, para mí la primera vez fue una completa novedad, o sea, sí, claro. Algo completamente nuevo. Pero ya luego uno le va cogiendo el saborcito, se va enamorando, claro. Va haciendo que sean más eficientes los recursos. También nos volvemos un poquito más cuidadosos en cuanto a la relación con los pastores, a la relación con la alcaldía, porque finalmente este no es el trabajo de los que estamos hoy en Gospel Park, no es el trabajo del día a día. Claro. Nosotros no somos ni productores de eventos, entonces esto lo hacemos es más por vocación, por hobby, y por esa situación pecábamos de ser demasiado inexpertos, demasiado improvisadores, pero Dios nos ha ido enseñando mucho. No, pero el evento es muy bueno, el evento actualmente es impecable. A mí me pareció muy interesante que es muy transparente. Eso lo felicito porque los que hemos trabajado con el altavoz, ¿cierto? Pues sabemos que siempre salían las calificaciones, entonces uno iba muy acostumbrado a ese formato donde todo es muy transparente, obviamente, porque pues, es con el dinero de la alcaldía. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo será este año 2025? Y vi que todo fue súper derecho, súper organizado. Creo que fue... ¿Cuál ha sido el mejor de todos? El año 2015 fue un nuevo comienzo. Fue maravilloso. ¿Hubo artistas invitados? Sí, ese año tuvimos a Rescate. Ah, claro. Pero lo más espectacular de ese año es que nosotros nos presentamos a la alcaldía por primera vez, ganamos la convocatoria, ni siquiera lo hicimos como fundación, sino como un grupo conformado, o sea, jóvenes que se unieron para hacer un concierto. Sí. Nos ganamos la convocatoria, entonces eso fue lo primero que para nosotros fue como... Entonces, antes del 2015, ¿cómo era el gospel? ¿Cómo se hizo? Porque empezó en el 2007. ¿Cómo se hacía? Súper aruñadito todo. Entonces, quienes estaban antes, que eran Erika Zapata, Cristal Agudelo, Diego Meneses, ellos iban y tocaban puertas, sesionaban recursos, hablaban con el uno, con otro. No, ellos son unos maestros, o sea, realmente hicieron la tarea muy bien hecha. Cuando nosotros recibimos el evento, que lo hicimos en el 2012, la alcaldía nos felicitó y nosotros recibimos las felicitaciones y las flores, pero nosotros no habíamos hecho nada. Y el más flojito, yo sé que todo le ha metido las ganas, que todos están ahí metiéndole ganas, pero digamos que le ganó el más flojito, ¿cuál fue?
¿O todos son mis hijos y los amo? No, todos son, sí, más o menos. Yo creo que no, sí. pero no, tirémonos al agua. Tiremos al Yo creería que el 2013. Sí, fue muy durito. Porque en el 2013 dejamos el 2012 muy, muy grande. En el 2012 tuvimos un productor que contratamos para hacer el evento. Entonces él hizo una cantidad de cosas y todos los que estábamos le copiamos, Claro, y lo hicimos. sí. Pero ya en el 2013 nosotros asumir eso y hacerlo, no, pues no éramos tan fluidos. Entonces yo creo que sí nos ¿Y que bajamos un más poquito. gente haya ido? ¿El que más personas ha llevado? Yo creo que el 2015, o sea, de esta nueva administración, porque el anterior, todos fueron taquilleros. O sea, 2007 taquilleros, 2008 taquilleros, 2009 taquilleros, 2010 taquilleros. O sea, todos Yo estuve en el era 7 reventada. y en el 9. Y yo no sé si usted sabía, le voy a contar una cosa que usted no sabe. Ay. Oiga pues, la primera reunión del Gospel Park la hice yo. Ay, mira. Imagínate, Súper. yo hablé con se llama Diego Cristal, Ujú. había otro, ¿cómo se llamaba la otra? Erika Zapata. Erika, nosotros nos reunimos un sábado a las 7 de la noche y ellos me dijeron, Ujú. ¿cómo se hace un evento? Ujú. Les dije, yo les voy a decir lo que yo vi en Rock al Parque y lo que conocí. Se hacía así, se necesitan unos jurados, hay que hacer esto, Me dijeron, ¿y dónde sacamos los jurados? Y yo esperé, cogí el celular, llamé a una gente en Bogotá que trabajaban con Alex Campos y con el baterista en esa época, llamé a otros músicos, vea, aquí están los jurados. Súper Y así bacano. nació ese festival. En 2014 sí estuve, 2015 estuve, 2016, 2017. Sí. 2018 no. ¿No? Tati fue la directora en el 2018, 2019 no hicimos gospel, 2020 fue virtual, el 2021 también estuve. 22, Ese año fue terrible. No, yo creo que al 2013 le ganó el 2021. Ay, Dios mío, No. ¿por qué? ¿Qué pasó pues? Porque la alcaldía hizo todo, o sea, técnicamente era para ser el mejor, Sí. pero nos cambiaron día, nos cambiaron lugar y nos cambiaron hora, entonces fue muy complejo. Que nos fue domingo. Estábamos post pandemia, entonces para poder asistir al concierto había que inscribirse. Ay, no. Y tú te mano. tenías que inscribir con un correo cada uno. Entonces, por ejemplo, yo quería inscribir a mis niños, pues no podía. Había que hacerles correo a cada uno. Entonces, eso era un desgaste. Sí, La ya gente era difícil. Ya era difícil que la gente fue quisiera en martes. Ay, no, man. Y fue en Plaza Gardel. Yo creo que si llegamos, 400 personas fue mucha gente. Eso era vacío. Entonces, en el 2022, cuando fuimos a pedir recursos, casi que nos devuelven de la entrada. Ustedes Les hicimos los mejores recursos y ustedes no lo aprovecharon. Yo le dije, doctora, era imposible. O sea, nos cambiaron el lugar, nos cambiaron el horario, nos cambiaron todo. ¿Pero el horario por qué? Público. ¿A qué horas iba a ser entonces? Fue un martes de 4 de la tarde a 8 de la noche. No, muy difícil. Muy duro. Es un día laboral. Un día laboral. En el 2022 lo dirigió Laura Baos. En el 2000... Laura. En el 2000... Ah, no mentiras, en el 2022 lo alcancé a dirigir, pero muy detrás de bambalinas. Ya. 2023 Apoyando, sí pues, no más. pude. 2023 dije no puedo. Sí, Y ahí sí lo tomó Laura. Sobre sus hombros ya lo sacó todo. mi tesa. Y en el 2024 lo dirigió Tati. Y ese año yo Ya retomé. sí lo retomaste, muy Sí. bacán. ¿Y cómo fue volver rico? Ay, muy rico. Y muy rico porque una cantidad de muchachos jóvenes, de niñas. Entonces fue muy como nuevas ideas, muchas cosas como muy renovadas. Realmente se sentía uno como... Qué nota. Bueno, esa es Margarita, la del Gospel Park. También trabajas en una empresa, la empresa de tu familia, Ujú, Dromatics, ¿sí? ujú. ¿Qué haces ahí? Allá estoy como administradora de empresas. Hago las funciones de tesorería, recursos humanos y toda la parte como de seguridad y salud en el trabajo, pero solo lo monitoreo. Hace Porque hay mucho un tiempo, chico- ¿no? Llevas mucho tiempo haciendo ese trabajo. Sí, yo trabajo con mi papá hace 23 años Ay, ya. manita, eso ya te vas a jubilar, mejor Ya, dicho. sí, mejor. Y antes de eso, yo también trabajaba, no tiempo Solo completo. que no oficialmente. Sí, sino que ya desde que me gradué, sí, ya trabajo con mi papá. pues. ¿Estudiaste qué carrera? Administración de empresas y luego hice una Pensando en trabajar en trabajar con mi papá, en poderle ayudar con mi ¿Dónde fue que estudiaste eso? en el CEIPA.
Yo me acuerdo de una bromita que tenía con... Sí, yo sé que me hacían mucho bullying. Porque en esa época no se conocía pues mucho Seipa, aunque Ajá. bueno, todavía no. Bueno, ¿qué iglesia, por ejemplo, de ahí para atrás? ¿Dónde estabas? Bueno, yo comencé mi vida cristiana en la Cruzada Estudiantil Profesional de Colombia, No, que al poquitico tiempo se convirtió en Senfol. no, yo juraba que usted había nacido en el Senfol. No, a mí me tocó un poquito de la Cruzada. Sí le tocó algo, o De le tocó a su hecho, mamá. no, a mí. Una vez, no me acuerdo en qué año, lo anoté y todo y se me olvidó. Fuimos a una reunión como de jóvenes en una finca. Ujú. En esa finca, ese día iba a jugar Colombia-Túnez. Ay, qué ¿Qué memoria. tan específico? Si no fuera por eso, no me acordaría de Colombia-Túnez. Y ese día, el grupo de amigos míos, que era un montón de gente que yo tenía en el distrito de... ¡Ay! Colores. Yo me había ido para Colores. Ujú. Entonces a mí me seguía mucha gente. Yo era como el que arrastraba a toda la gente. Eran como el plaguita. Más bien. Y entonces, ¿cómo te parece que yo me fui para ese congreso por primera vez y nos dijeron, van a ir jóvenes de otras partes? Nosotros no sabíamos que había vida después de otros distritos, porque Ujú, siempre sí. íbamos a los distritos y solo veíamos personas de la segunda edad y media y tercera. Entonces nunca vimos jóvenes. Llegamos y ese día conocimos a Margarita Osorio con su combo, que eran, ¿se acuerdan? Sí. El mono. El mono, Juan ¿Quién? Camilo, Juan Camilo. Cristina, Álvaro. Y teníamos otros, pues, y mi hermano. Los Tao. tengo en el corazón. Ujú. Yo vi que en esos días estás colocando algo político. ¿Has pensado en algo como que tenga que ver con política para vos? ¿Como una aspiración política? Sí. No, mi fe. Pero no, te no, vi no. hablando en redes. Pues, del o sea, tema. dada como mi cercanía con la alcaldía, pues por el gospel, Sí, que uno debe asistir a ciertas a reuniones, a claro, cosas, claro. va adquiriendo uno como un sentido de pertenencia desde lo gubernamental. O sea, siempre como que señalar al que gobierna es fácil, Uy, pero sí. estar ahí, uno dice, realmente hay gente que se esfuerza y realmente hay otros que abusan. Como ese Entonces, personaje. mi Fer, para mí, No podemos decir ya. nombres de personas. ¿Por qué no? Ya. Digamos, y otro problema que sepa que todo el mundo piensa lo que todo el mundo piensa. No, mi Fer, y ya que... Y más ya, el por antioqueño. ejemplo, El antioqueño ya lo sabe. De pronto en el resto del país no lo todavía saben. no lo saben y creerán que es El Salvador porque el tipo para enredar está solo. Yo he visto unas entrevistas que me ha hecho pensar, yo, ¿será que me voy a No. volver de la izquierda o qué? Y yo No. que soy más Y uribista. la esposa, También es del mismo. que o sea, son personas con una elocuencia que uno se queda asustado. Entonces, mi Pero Fer, no fue como que tengas alguna idea que de pronto en el futuro algo político. no, mi Fer, no, a mí me falta mucho, porque también me apasiono mucho. Entonces empiezo como, y no son espacios para pelear, son espacios para debatir, para llevar propuestas, para hacer presupuestos y realmente estar cerca. Uno de los concejales que trabajan y uno dice, tan lindos, o sea, como le meten la ficha, Claro, cómo se claro. esfuerzan, cómo van, están en los territorios. Entonces realmente me parece muy lindo y lo hago también como ciudadana Fer, porque es que Como una responsabilidad No. también. estamos pagando impuestos, o sea, tú pagas impuestos, Claro. tú pagas impuestos, yo pago impuestos, entonces uno pensar, gracias a los impuestos de todos es que tenemos un evento como gospel, entonces uno dice, ver que los recursos se estén desviando De la manera que se desvía. y que estén dejando colegios sin el PAE, se estén cerrando buen comienzo y nosotros debemos realmente poner bien nuestra mirada, o sea, más allá de un partido, es ver la persona que realmente hay ahí, o sea, Claro. hay personas que tienen un sentido de pertenencia, una vocación Sí, por la sí, ciudad, exacto. que son No la quieren sociales, robar. pero hay otras personas que están ahí detrás de la fama, del poder, de los lujos, de las excentricidades, y eso no es, o sea, No, pero el tipo, a mí me parece impresionante la facilidad con que el tipo voltea todo para hacer ver culpables a los que no deberían serlo. Y él colocarse como el que antes los está destapando. Yo decía, Dios mío, así actúa el diablo. Así actúa el diablo, es puras actitudes del demonio. O sea,
que te hace pensar, o sea, que te hace voltear la cosa para que ahora aparezca él como el bueno. Impresionante. No, te lo preguntaba porque cuando vi ese comentario, pues hiciste una muy detallado, de hecho muy teso. Yo pensé, bueno, de pronto Margarita tiene alguna idea política o algo así. No, Fer, no, me gusta, me duele. ¿No lo harías? No. Pero Yo no me no, siento en la no. capacidad. Pero capacidad de pronto sí. No, mi Fer, especialmente como en la parte de sobriedad. Ay, porque es que me ando como una no sé qué. Entonces, y me da mucha impotencia porque Claro. me duele, hay cosas que me duelen mucho. Pues que como en lo social, entonces que los niños, que los barrios, que por ejemplo, para mí es inconcebible que en pleno siglo XXI, con la tecnología que tenemos, todavía hayan lugares en Medellín donde no hay agua, donde no hay acueductos. Donde no hay acueductos. O sea, eso a mí entonces ahí es donde yo digo, no soy capaz. Pero o sea, por ahí hay un político en potencia. No, digo, me duele, o sea, ¿cómo es posible? Y por ejemplo, Fer, desde ya mi parte administrativa, que logro ver los aportes que hacen las empresas, los independientes, Sí. pagando declaración de renta, ya la base gravable se ha bajado muchísimo, ya hoy por hoy declarar renta un Sí. 40 o 50% más de lo que declaraba hace 10 años. Sí. Entonces ya declaramos renta, estamos pagando, para que no se vea la plata, Sí, exacto. para que los parques estén acabados, para que no hayan espacios recreativos para la gente, para que los colegios los dejen caer. Ay, no, a mí me mando como una impotencia, Sí. porque es que, Fer, Dios nos ha bendecido a ti y a mí conociendo otros países. Exacto. Y uno ve cómo la gente vive toda en un nivel básico. Y básico es lo que aquí en Medellín será una clase media. Exactamente. Una clase trabajadora que tiene Pues su vida normal, resuelta. Te cuento que estuve en Alemania, en Düsseldorf, estuve en el mes de noviembre hasta diciembre, ¿cierto? Y ellos me dijeron así, nosotros no somos ricos, pero véngase para la casa de nosotros y aquí tenemos un espacio. Porque íbamos a hacer un trabajo discográfico para él, pues un producto musical. Entonces, en la casa de él, en una de las habitaciones que tiene, montamos un estudio. Yo llevé unos equipos de acá, él consiguió otros equipos de allá en Alemania. Entonces hicimos un montaje en la habitación. Yo llegué muy asustado. Yo dije, ¿a qué iría a llegar? Cuando llegué a la casa y yo entré, yo dije, ¿qué es este lujo? Esta gente vive como millones. Entonces empecé yo en mi razonamiento, obviamente, a pensar, yo voy muy teso. Hay gente que siente que tiene menos de lo que realmente tiene porque él vive demasiado bien, pero yo lo estoy juzgando desde ver casas en Medellín, ver pues, nuestra tierra y todo eso. Escasez. Pero cuando ya vi cómo vive el rico de allá, pues esa palabra el rico no me gusta, pero cómo vive la gente que tiene pues mejor capacidad económica, no, por Dios, viven en condiciones que uno ni se alcanza a imaginar. O sea, como decirte que ellos tienen interconectado el mundo, como que es fácil decir, este fin de semana nos vamos y pensamos qué parte del mundo viajar, ¿cierto? Vamos para las playas de tal, vamos para las playas de tal, y como viajar muy fácil, viajar es súper sencillo. Entonces, claro, cuando los veía a ellos, y ellos hablaban de que estaban en condiciones como no tan buenas, pero eso perfectamente era una persona de clase media alta, emergente inclusive, o sea, las condiciones, el piso tenía calefacción, el termostato de la casa, no, vivían delicioso. Y me di cuenta que la desigualdad es una cosa muy de nosotros, es muy latina. Yo te estoy hablando todo esto porque no te has dado cuenta por dónde te va a llevar, pero hay dos temas que la gente no quiere hablar. Uno es el tema político. Bueno, aquí tocamos un poco el tema político. Y otro de los temas que no se puede hablar es el tema cristiano. Porque cada vez que uno toca el tema cristiano, hay una idea de que lo que está haciendo es como que, ojo, porque te vas a meter en problemas, y empezamos a tener respuestas que son como políticamente correctas. Tú ya pudiste hablar con tranquilidad y decir, este me parece mal, esto me parece mal, esto me parece mal. Si te hago preguntas a nivel cristiano, no tengo problema de tu respuesta. No. Me hablas con honestidad. Con honestidad. Sí. Y más en este tiempo, Fer. Que lo necesitamos. ¿Sabes por qué? Porque hoy por hoy, en nuestra época, éramos afanados por orar, por hacer el devocional, por leer la Biblia, por memorizar versículos, la vigilia, el ayuno,
la alabanza corporativa, eran Así era. muchos momentos Ir a la espirituales. iglesia. Nosotros íbamos a la iglesia mucho. Claro. ¿No? Era así, ¿cierto? Nosotros nos pasábamos en la iglesia. Ayunar era y normal. todo el tiempo, o sea, era una vida y era un afán por la santidad, siendo Exacto. los mismos pecadores que somos No, hoy. total. Pero en esa época era ese afán de, ay no, Señor, perdóname. Hoy no, Fer. Hoy veo una iglesia que yo creo que poquitos están juiciosos con el devocional, incluyéndome a mí. Sí, O sea, somos si yo me comparo hoy, mi disciplina con la Margarita o sea, es que esos devocionales eran otro nivel. O sea, hoy uno hace el devocional. Pues hay también un tema de niños en edad escolar, bueno, de familia, claro. pero aún así no se compara. Los ayunos, las vigilias, ya hoy no están. Entonces, y también mi Fer, que hemos dado mucho lugar al evangelio como de la alegría, de la felicidad, de la sentirme bien, de estar en paz, casi que hacen así, no sé cómo es, bueno. O sea, que uno dice, mi Dios, Así. eso así, que uno dice, mi Jesús, es que... ¿Qué cambió de esa iglesia de antes, la que hacía que nosotros no sintiéramos pereza por la iglesia, que decidiéramos semanalmente pensar en que el sábado por la mañana teníamos ayuno, por ejemplo, o tenemos reunión los miércoles, íbamos miércoles, o sea, las iglesias pueden tener reunión miércoles, jueves, el domingo, sábado jóvenes? ¿Qué pasó? Ya todas íbamos. Pero ya ahora la gente, es un problema que la gente va a la iglesia, la gente ya no quiere ir. Yo creo, mi Fer, que lo primero que cambió fue la visión. Exacto. Nosotros teníamos en esa época, pues hablo de pronto por mí y lo que estaba a mi alrededor. Sí, lo que tú viviste, sí. Era Mateo 28, del 18 al 20. Por lo tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, enseñándoles y guardando todas las cosas que os he enseñado. Eso, o sea, entonces nosotros teníamos el afán de compartir a dos manos el evangelio. Exactamente. Donde fuera. Entonces yo me ingeniaba estrategias para evangelizar a mis compañeritas del colegio leyes. Y ya luego en la universidad los de mi universidad y en el trabajo los del trabajo, o sea, era un afán. Claro. Hoy la visión de la iglesia, pero no hablo de la iglesia en general, pero hablo como ¿Por qué no? porque hay todavía iglesias Entonces, que están afanaditas por... Digamos que cuando hablamos en general, sabemos que hay iglesias que no lo están haciendo, o sea, que sí están fieles a su propósito y todo eso, pero hay una generalidad, ¿cierto? Sí. Yo le llamaría, no sé si de pronto estemos de acuerdo con eso, porque puede que no necesariamente, pero yo pienso que le hemos dado cierto peso al tema del entretenimiento, a que la iglesia se convierta en un lugar donde la gente esté entretenida, más que esté como doblegando su vida y aprendiendo a buscar al Señor y a conocerlo. Entretenida me refiero a que ya es muy cómodo, la iglesia es muy cómoda. O sea, que yo pienso, mi Fer, que sí, es algo como que ya la visión que teníamos antes de esa búsqueda por la santidad, ese anhelo de compartir de Cristo, de que nadie se pierda, de que todos vengan a la salvación, ya hoy se transformó más en que no, yo necesito paz, yo necesito estar tranquilo, yo necesito la felicidad y el Señor cumplirá. En función de uno mismo. Eso, y el Señor cumplirá sus planes en mí, pero realmente no son sus planes, son mis planes. Porque yo estoy soñando con el viaje que voy a hacer a Dubái para cerrar unos negocios, pero claro, yo no le pregunto al Señor si me quiere mandar a Dubái, ¿cierto? Sí, exacto. Había un afán por las misiones, Fer. O sea, eso, uno se soñaba. Señor, ¿dónde me vas a enviar? Claro. ¿Será un país donde hay persecución? ¿O será un país donde habla inglés y yo no sé inglés? Señor, más... No, ahora es como, Señor, pues las vacaciones donde tú quieras, ¿cierto? O sea, sí. Entonces, mi Fer, yo creo que la iglesia ha cambiado su visión. Ya no es ese afán. Y en ese mismo orden de día, el evangelio se ha vuelto muy light. No es un evangelio que te atraviesa, porque uno salía casi que regañado de ahora la es un iglesia. problema, porque cualquier cosa que tú digas
es llamado como, me están regañando desde el púlpito. Eso. Sabiendo que la palabra dice que es cortante como espada de dos filos, eso quiere decir que está hecha para eso, para entrar, para abrir y hacer la operación necesaria, y eso tiene que doler a veces. Bueno, primero que todo te quiero agradecer mucho porque como directora del gospel, cuando el gospel acaba, nosotros no esperábamos y nosotros estuvimos allá como 320, participamos, y cuando se acaba el evento a nosotros nos dicen, ven, necesitamos la cuenta porque le vamos a hacer un aporte para pasajes, sabemos que no es un pago completo, pero es un aporte para que ustedes también tengan su dinero. Eso para mí fue una sorpresa total, porque pues yo no recuerdo en algún evento que haya asistido cristiano que alguien haya dicho tome, excepto pues ya ciertas cosas que son muy puntuales de eventos que uno lo contratan para hacer cosas, pero de resto como para un festival como estos no. Sabiendo que cuando estuve pues en el altavoz cuando tú llegas a unas ciertas etapas ya te empiezan a dar unas platas, y en el altavoz yo recibí inclusive en Rock al Parque y todo eso, fue una bendición, pero para mí fue una gran sorpresa. Yo me quedé pensando un poco, primero que todo creo que no hice la suficiente bulla, y creo que la hago en este momento. Margarita se comportó de la mejor manera porque eso es un gran regalo, o sea, si no lo hubieran hecho, si se hubieran quedado con ese dinero, nadie se hubiera dado cuenta. Y todos hubiéramos igual dicho que el evento era una bendición, pero haberlo hecho es un acto de mucha humildad, y te agradezco mucho en nombre de todas las bandas que lo recibimos. Muchas gracias por haber hecho eso. No, Feri, eso, o sea, desde la Junta, ese tipo de cosas nosotros las procuramos pensar. No es fácil, pero Claro. porque uno sabe el esfuerzo, el trabajo, la puesta en escena, sus vestuarios, los ensayos, todo lo que tienen que sortear para llegar al día del evento, pero sí, procuramos desde la Junta ser como sensatos hasta donde nos dé. Entonces me nace una pregunta, y es, ¿la Iglesia Cristiana es una entidad con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro? No. Te lo pregunto como iglesia inicialmente. Sí. ¿Qué piensas de eso? No, yo considero que la Iglesia Cristiana tiene un propósito básico, fundamental y claro, pues diseñado en la palabra del Señor, ¿cierto? Sí. Es predicar el Evangelio, ayudar a los huérfanos, a las viudas, ¿cierto? Sustentar la obra misionera. Claro. O sea, allá debe estar todo nuestro interés, y desde ese punto de vista, pues la Iglesia es una organización sin ánimo de lucro. Cuando Todo adentro, lo que llegue sí, adicional debe ser como en una fundación. En una fundación, y nosotros somos una fundación Gospel Park, sí, nosotros no podemos decir al final de año, bueno, nos quedaron 2 millones, repartámonos. No, nosotros 2 millones deben reinvertirse, y nosotros debemos certificar eso a la Gobernación de Antioquia, claro, que son los que nos hacen la veeduría. Y esos 2 millones se reinvertirán en el propósito de la Fundación Gospel Park, ¿cierto? Ese también debe ser el propósito de la iglesia. Mi Fer, esa es la esencia. Especialmente te lo pregunto porque eso, siempre he tenido una duda, digamos con el tema musical. Yo a veces me he preguntado, cuando se hace la relación del levita como el que trabaja para la obra de Dios, ¿cierto? Y siempre se da una relación de que el levita es como nuestros líderes, ¿cierto? ¿Tú crees que dentro de esos levitas caben los músicos y los que sirven en la iglesia? Claro, mi Fer. Yo creo que ahí están. Y hay iglesias que lo tienen muy bien organizado, o sea, que realmente dicen, no, queremos que se nos dedique a ser el director de la alabanza. Claro. Y queremos que esté pendiente, que todo esté muy bien, que el sonido esté muy bien, y en contraprestación le damos, ¿cierto? Una retribución económica o una afiliación Exacto. y todo eso, sí. Yo, por ejemplo, asisto a un lugar donde es así, ellos son muy claros en cuanto a la ayuda que le dan. Ellos tienen 2 personas dentro de la iglesia que son pagas completamente con prestaciones, 2 o 3, y son músicos de la iglesia, es una bendición. Hay lugares que sí. Te lo preguntaba lo de si es con ánimo de lucro o no, es porque por ahí me llegó pues como un comentario donde hablaban de una de las bandas que viene para uno de los eventos acá a final de año, que cobraba, que se le ofrecieron $30,000 y no quisieron venir, porque están cobrando $50,000 por evento, ¿cierto?
Si pensamos en $50.000, estamos hablando de que 200 millones más o menos, aproximadamente. ¿Sí? Sí, más o menos. 200 millones de pesos por un evento me hace pensar O sea, a por mí... un artista. Por un artista. Sí. Que son sus honorarios. Exacto. Porque mi Fer, casi siempre las tarifas, pues es posible que ellos digan todo incluido, Sí. ¿cierto? O sea, puesto en tarima se llama. Exacto. Entonces, Sí. 30.000 puesto en tarima, 50.000 puesto en tarima. Puesto en tarima, que es, ellos pagan sus hoteles, Hotel, sus hospedaje, transportes, sus se viáticos, tienen que venir todo. cada uno en un avión para que 200 millones... Sí, pero hay otros que son solo sus honorarios, 30.000 solo sus honorarios. Exacto, sí. Y Entonces eso a mí esto me preocupa porque inclusive esa es una de las bandas que es muy referencia actualmente acá en la ciudad y donde mucha gente, muchos de los artistas cristianos quieren parecerse a ese proyecto. Ese mismo proyecto, por casualidad, con la persona que vino en el podcast pasado, hablamos que el pastor de la iglesia en Orlando, Florida, del amigo pues, con el que estamos hablando, fue gratis hace un mes y le dijo al pastor que si le permitía dirigir alabanza, que él en Sudamérica estaba triunfando y que si podía cantar para hacerse conocer. Le dijeron sí, claro, y dijeron el hermano tal va a venir a cantar, y cantó un par de canciones, Dios lo bendiga, no sé qué, nada, gratis, pero acá vale $50.000. O sea, a mí me preocupa un poquitico que en el fondo sigamos siendo como esos que cuando llegaron los españoles nos dieron como espejos, ¿sí? Y nosotros empezamos como a vivir como una vida como sin llevarla a un raciocinio. Cuando hablamos ahorita de política, hablábamos claramente, el tipo hizo esto, es honesto y está claro, y, o sea, y no puede ser porque hay resultados de lo que está pasando. Ahorita hablábamos un poquitico. Yo tengo un amigo que le ha ido muy bien, él trabaja con maquinaria amarilla, pues él tiene máquinas y le está yendo muy bien. Y el hombre por cosas de la vida estaba asistiendo a una iglesia. Allá llega un predicador de esos de República Dominicana, no sé si es por ser de allá, no sé, ahorita veo mucha gente de allá. Y el hombre llega y empieza a decir, oye, ¿quién es Max? Le pregunta, ¿quién es Max? Estoy viendo, Max, todos se asustaron, ¿cómo así que Max? Y yo veo que tienes un hijo y ese hijo va a ser un gran músico para Dios y aparte veo tu esposa y siento una palabra en mi corazón, tal palabra, para no decir porque no quiero que la gente sepa quién es esa. Bueno, es tal persona y bueno, dijo un montón de cosas, ¿sí? Ellos son desarrolladores de software. Y casualmente se dieron cuenta quienes revisaban sus perfiles. Y este man, por precaución, solo tenía 4 fotos. La foto del perro Max, que se había muerto. La foto del niño, que es el hijo, con un piano. La foto de la esposa con la empresa y una foto de él. Solo tenía 4 fotos. Y utilizaron esas 4 fotos para decir que había sido algo que Dios había mandado. Y el mensaje era, Dios está diciendo, invierte en la obra de Dios, que Dios te va a multiplicar eso más de lo que te imaginas. El man se va para su casa. Bueno, lo interesante del cuento es que su esposa no era cristiana, o no es cristiana, y su mamá tampoco. Y él las llevó al Congreso para hacer un esfuerzo para que se acercaran a Dios. Cuando la esposa descubre que este señor estaba con correo y todo, espiándolo para saber quién era, porque sabían que era el que tenía la plata para que la iglesia creciera. Entonces yo esas cosas las veo y yo digo, nos tenemos que quedar callados ante eso. Esto es con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. O sea, yo no quisiera seguir. O sea, mi pregunta es, porque me lo han dicho, si 320 hoy se volviera el grupo más famoso, ¿cuánto cobra 320? Y yo pensaba, bueno, si mi concierto, si esto es sin ánimo de lucro, deme los $50.000. Pero si esto es, con ánimo de lucro, pero sin ánimo de lucro, ¿cómo voy a hacer eso? ¿A qué estamos jugando? ¿Cómo desde tu organización, porque sé que has hecho mucha bendición por la obra, cómo se puede generar conciencia de entender de que los músicos cristianos somos servidores del Señor, somos soldados del ejército de Cristo y estamos trabajando para que el reino de Dios se extienda? Y no para seguir otra vez detrás de las figuras famosas haciendo todo lo que ellos hacen, a ti y a mí que somos de otra generación.
nos tocó cuando todos los grupos querían ser más Marcos Witt. ¿Es así o no? Todos querían ser Marcos Witt. Bueno, ahora todos quieren ser ese grupo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué estamos en esa ceguera? Deberíamos ser una iglesia diferente, nueva. Yo no quiero hacer esa música. En mi corazón no me nace, porque no quiere decir que no sea cristiano. Yo soy cristiano, pero no tengo que ser igual a todos. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos en esto? ¿Por qué el pastor viene por $50,000? ¿Por qué? ¿Por qué permitimos esas cosas acá? Ay, perdón que me desahogue así. No, Fer, muy, muy genuino, muy lindo. Yo creo, Fer, que es nuestro mismo pecado, ¿cierto? Estamos lidiando con la comparación, estamos lidiando con la avaricia, estamos lidiando con la fama, con el poder. Y en cualquier lugar de autoridad, porque no solamente los músicos sufren por fama y por poder, hay líderes de los sugieres que ya empiezan a mandar a todo el mundo como unos capataces y uno los va viendo que van como y su humildad se va perdiendo. Y hay pastores también, uno los ve que cuando estaban en cierta posición tenían un nivel de entrega, de cercanía, ya luego los suena un poquito y se van distanciando. Sí. Entonces es como lidiar con ese pecado. Yo creo, mi Fer, que lo que tú estás diciendo es clave, no olvidarnos que somos siervos de Cristo. Eso, donde estemos, en las condiciones que nos brinden, y debemos hacerlo siempre con la convicción de que es un llamado del Señor. O sea, ir a hacerlo por dar pantalla, no. A eso no llamó el Señor, a ninguna agrupación musical de Medellín, a ninguna. Ir allá a farandulear, no. Vaya porque usted tiene el ponche que va a llevar a muchos a los pies del Señor. Porque usted tiene una palabra que Dios le está dando para esa comunidad. Porque usted puede ser la inspiración para unos niños que ahí lo van a ver y más adelante van a decir, yo quiero ser como él. O sea, eso no lo podemos perder. Y también tener la posibilidad de decir, no, yo no quiero ir allá. ¿Por qué? Porque yo sé que esto no es lo que el Señor me está llamando a hacer. Entonces, mi Fer, yo pienso que eso es lo primero. Pero realmente este tema de la industria musical ha ido calando mucho en el corazón de los muchachos. Y uno los entiende porque han habido casos de mucho abuso, en el que de pronto en sus iglesias no les han apoyado. Entonces ya llega un punto en el que dicen, no, entonces ya me va a tocar cobrar porque si uno no cobra no le dan nada. Exacto. También, Fer, la hospitalidad está perdida en esta época. Sí, eso iba a decir. Y yo veo muchachos que se pegan unos viajes y no les dan ni un refrigerio. Bueno, no le di a la iglesia para darle los pasajes, pero bueno, por lo menos un refrigerio, ni un refrigerio. Una gaseosita que le den antes de la reunión. Pues, entonces, también la hospitalidad se ha perdido. Y hay iglesias que no meten eso dentro del presupuesto. Vamos a hacer este evento, listo, para este evento necesitamos un buen sonido para los muchachos. Puede que no sea el sonido más full, pero uno básico que suenen bien. Sí, exacto. Démosles el refrigerio y démosles el pasaje. De pronto no nos alcanza para una ofrenda, pero... Y hay iglesias que, qué pesar, no hacen esas cuentas, entonces también los muchachos se van sintiendo ya como que para allá, para allá. Y el liderazgo va asumiendo también que tú como parte de ese ministerio estás a disposición. Digamos, hace poco me pasó con un pastor que me dijo, va a haber unas audiciones en tal parte, qué rico que vinieras y me ayudaras con el sonido, con las bandas, me ayudaras a pues, si necesitan algo así. Bueno, eso es un trabajo como en cualquier parte, ya sea como stage manager del proyecto, o si vas a ser un sonidista, tenés que pagarle un sonido, pero también tienes que decirle, va a ser de 8 a 8, o sea, esos son trabajos. Cuando uno dice, no, pero venga y aquí... Siento que de alguna manera es como fruto de eso, como todo ha sido, pues nunca se ha pensado en esa remuneración. Y no es que yo esté pensando en que necesitemos plata, no pasa por ahí. Porque de alguna manera yo lo que pienso más es en el hecho como de ser justos, justos con la labor que cada persona sí, hace. Yo creo lo mismo, mi Fer. O sea, yo me le quito el sombrero a los voluntarios de gospel porque muchos de ellos realmente se meten unos esfuerzos impresionantes para ayudarnos a sacar esto adelante. O sea,
Los muchachos saben el esfuerzo con el que se hace. Muchos de los que estamos ahí metidos estamos metiendo también. Claro. Platica, uno ve al uno al otro, Marga, no te preocupes que yo lo refrigero, Marga, yo pongo tal cosa, Marga, yo hago tal cosa. Y uno dice, ay, tan lindos, ¿cierto? O sea, les ve uno esa generosidad. Una reunión de equipo, les traje este detallito a cada uno y uno se quiere derretir, no, ay, tan lindo, ¿cierto? Porque para ellos es claro, ellos están sirviendo al Señor con sus dones, con sus talentos, con lo que tienen. Y mi Fer, pero yo creo que también es que nos falta un poquito de educación financiera en nuestras iglesias, los equipos que cada rato no piensan en eso, el liderazgo no piensa en esas cosas. Pero si pensamos en algo, ponete a pensar, mira, la política tiene un ente que lo está revisando todo el tiempo, que es, por ejemplo, la prensa, pues los medios. Ellos están pendientes de que tal hizo tal y se gastó tal plata, no sé qué, no sé cuántas. Entonces salen noticias hoy de las 12, el tal man se gastó esta plata, hizo esto. Entonces ellos ya no pueden hacerlo tan de frente, porque si lo hacen de frente inmediatamente... ¿cierto? Adentro de la iglesia no hay nadie que lo diga. No hay nadie que pueda llegar a decir, ojo, porque yo creo que tal cosa estuvo mal hecha. Y si se plantea la idea de decir, venga, tal vez esto no... Entonces saltamos como al lado espiritual. No, pero es que es para el Señor. Entonces ya ahí quedo yo como el mundano, ¿cierto? Eso es una de las situaciones que a mí hoy me preocupa más de la iglesia. O sea, ahorita lo que hablábamos me parece muy preocupante, digno de preocupación, ¿cierto? O sea, que hemos cambiado la visión. Sí, total. La visión de evangelizar, predicar, llegar, ¿cierto? Por algo más hedonista, más de mi felicidad, de mi tranquilidad, de mi paz. Entonces, esa visión me preocupa, pero a mí me preocupa eso también que tú mencionas, Pedro. O sea, donde para unas cosas es la revelación de Dios, para otras no, es que, ¿cierto? Así es, pero es porque el beneficio es para ese lado. Y eso es muy triste. Porque Fede, vuelve y sale nuestro pecado, ¿cierto? Donde yo pongo mis intereses por encima de los de mi hermano. Y vemos jóvenes que están sirviendo y que no dan más, porque ya no tienen trabajo, por ejemplo, ya salieron del colegio, de la universidad, y no tienen un trabajo, no tienen cómo ayudar en su casa, pero sí tienen mucho que hacer en la iglesia y los pastores ni saben que tienen problemas en sus casas. Esto lo digo con temor delante del Señor, ¿cierto? Y lo digo con ánimo más de bendecir y de edificar que de criticar. Pero a mí eso me dolió porque en Gospel con un joven yo tuve que hacer un corte. Un joven hermoso, espectacular, divino, siervo del Señor. Y un día a mí se me ocurrió invitarlo a almorzar a mi oficina y hablar con él. Yo le decía, cuéntame, ¿y tú qué estás haciendo? Me dijo, no, Marga, mira, yo ayudo aquí, ayudo allá, ayudo allí, ayudo allá y ayudo en Gospel. Yo soy muy feliz sirviendo en Gospel. Le dije, ¿y usted? Pues, ¿qué? ¿De qué va a vivir o qué? No, pues mi mamá. Yo le dije, yo le dije, con dolor en el alma, se le acabó el voluntariado en Gospel. No lo quiero más sirviendo en Gospel. Exactamente. Yo lo necesito a usted estudiando o trabajando o haciendo algo. Usted tenía como 24 años. Yo decía, usted no puede, porque estamos siendo un antitestimonio para tu mamá. O sea, tu mamá qué va a decir, no, este pobre muchacho, en todas partes sirve mucho y nadie le da nada. Y ahora en el Gospel. Yo le dije, yo le pido el favor, con dolor en el alma. El hueco que tú me vas a hacer es impresionante, pero yo no te quiero en Gospel. Mejor dicho, usted nos ha contratado, pero queda despedido. Yo le dije, no, me hace el favor. Yo le dije, no, tú necesitas, porque él también en su afán de servir no había empezado una carrera, no, él tenía un poquito menos, creo que tenía por ahí 22. No había empezado una carrera, no había, yo le decía, ¿cómo así? Yo dije, no, perdóneme, pero no. Yo sé lo que me estoy haciendo, o sea, yo sé la pata que me estoy quebrando, pero prefiero eso antes que tú. Tú estás en pleno momento de estudiar, de trabajar, de ser productivo. Y mi Fer, eso no lo vemos a veces. Con las familias también, hay jóvenes, hay músicos que tienen situaciones familiares tensas, situaciones económicas tensas,
y ni siquiera les preguntamos cómo están. Entonces ahí la fraternidad, el cariño, el amor, el cuidarnos los unos a los otros, cuando entramos en ese capítulo de los unos a los otros, en ver con lupa, cuando la palabra nos enseña los unos a los otros, Sí. eso es divino, es un mundo, es una comunidad, es el amor. Entonces, Fer, no nos da tiempo de pronto para tanto en medio de la dinámica tan acelerada que mantenemos en la vida eclesial o en ministerios como Gospel, pero yo creo que sí tenemos que hacer. Tenemos que hacer un alto y decir, ven, ¿tú cómo estás? ¿Cómo va tu familia? ¿Usted cómo va con esto? Y si ya nos conocemos los pecados, aprovechemos también. Venga, usted cuénteme, a ver, usted ya sí mandó ese tóxico para la porra, ¿ok? ¿Cierto? O sea, el Señor nos llama a eso, porque es que nosotros no estamos aquí, Fer, para hacer un club social. Nosotros estamos aquí para hacer la sal, para hacer la luz, para hacer el reflejo de Cristo aquí en la tierra. Y eso tiene un precio que es difícil. Yo siento, Márgara, que vos con tus palabras siempre me has hecho reflexionar en cosas que yo siento que debo ser mejor en algo. Hace muchos años yo lo pensé, yo nunca te lo dije. Desde que iba a tu casa, por allá, recuerdo que estaba de presidente, Uribe. Yo me acuerdo que en esa época yo pensé, Márgara tiene la sabiduría. Nos tocó hasta un poquito antes, nos tocó Pastrana. Ay, Dios mío, no me acordé. Yo estuve, el día que quedó presidente Pastrana, estuve en tu casa. Ese día estuve allá. Yo me acuerdo que yo hablé con el Señor y le decía, yo quiero reconocer de Margarita eso, que siempre tuvo el tacto para decir las cosas. Duras sí son necesarias, pero el tacto para decirlo. Yo de pronto no he sido tan así. Es una cosa que estoy aprendiendo. Todavía no estoy ducho en eso, estoy aprendiendo. Pero eso es una enseñanza que me diste desde que te conocí. Y hoy la resalto porque lo que acabaste de decir es una gran lección de vida. Ojalá alguien lo escuche. Esto lo necesitamos es decirlo. Mira, detrás de la palabra murmuración se ha protegido un poco la iglesia de que nadie diga nada. Entonces, cuando nadie dice nada, no se arreglan las cosas. Nos volvemos cómplices. Como alguna vez pasó que la iglesia se había convertido en una pirámide. ¿No sé si recuerdas? Ay, qué susto. No me tocó, pero yo creo que sí. La iglesia se convirtió en una pirámide fue porque los pastores empezaron a hacer reuniones en las iglesias para decirles, si usted se mete y mete al otro, 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 vas a ganar mucha plata. Entonces eran los pastores organizados diciéndole a la iglesia que si acá hay 200 miembros y uno se mete detrás del otro, todos vamos a ganar. Y la iglesia se convirtió en una pirámide. Y eso fue una cosa gigantesca. Años después, recuerdo yo inclusive que estaba trabajando acá en el estudio y vino uno de los clientes, una persona muy querida, muy buena, pero como falta cierta educación para saber si esas cosas se podían o no, pues no teníamos. Hay veces que la iglesia no participa en ese tipo de cosas, como en decir, venga, vamos a coger la iglesia y vamos a hablarles de eso. Muchachos, mucho cuidado con esto porque esto no es legal. O bueno, así busquemos la forma de hablar del tema. Entonces, él dijo, yo tengo 2 millones, meto 2 millones y al mes saco 4 millones. Entonces metió 4 millones y al mes sacó 8 millones y luego me metió 8 y le metió 16 y ya me metió 100 millones. Y el tipo vino acá diciendo, hágame el trabajo, aquí tengo toda la plata. Y la pago de una vez. Wow, ya cuando ya había metido no sé cuántos millones, se cae la pirámide. Ay, qué dolor. Y quedaron sin un solo centavo. Y la gente, entonces uno ve en los medios diciendo, ¿cómo es posible que la gente cae en esa trampa? Esa trampa la teníamos nosotros como iglesia hacía 5 años antes. Y fue mucha la gente que perdió muchísima plata dentro de las iglesias. Y muchísimas las almas que se perdieron. Porque, Fer, eso es un golpe a una familia grandísimo. Imagínate tú vender tu casa o tu carro por hacer, no, yo pienso, Fer, que nosotros no debemos ser cómplices. Exacto. Hablarnos con amor, ¿cierto? Y con respeto. Como tú lo haces. Y, por ejemplo, la carta de Judas, siendo tan cortica, es muy linda porque nos enseña mucho de eso. O sea, la carta de Judas nos guía a que hables con tu hermano. Si no te hace caso, llames a un segundo. Pues eso nos enseña en la Biblia en varias partes, pero hay está, Judas. Claro. Pero es que Judas es muy fuerte porque él llega y dice, y si no,
ni siquiera la ropa de esa persona, o sea, es como Sí, sí, sí. definitivamente corta. Y eso, pues, eso en esta época Sí, es sí. muy difícil decirlo porque hay Pero gente que se puede volver muy extrema, pues, pero realmente es eso, o sea, si realmente es una persona que no quiere, ¿por qué? Porque hace tropiezo para muchos en el Evangelio y vamos a hacer un daño impresionante, o sea, pasar de ser la luz y la sal, no, muy, muy duro. a mí me parece importante tocar esos temas, es porque, vuelvo y te digo, a veces es necesario tener un ente que esté también revisándome. Creo que es bendición saber que alguien que está pendiente de mí, pues porque digamos la idea de un pastor es que también conozca, yo puedo abrir mi corazón, que él se acerque a mí y me pueda decir, ojo con esto, ojo con aquello otro, no solamente como me dijo la palabra y bueno, gloria a Dios, yo ya veré qué decisiones tomo, sino alguien que pastoree sus ovejas, que alguien me pastoree, pero qué bueno que ellos también como liderazgo y la iglesia como iglesia, también tenga alguien que se pueda acercar a decir, hey, ojo con eso. Ojo con esto, Ay, ojo sí. con esto, ojo con eso, porque no es bendición. Y siento que de alguna manera muchas cosas que nos están pasando ahora como iglesia nos pasan porque esos temas no los tocamos. Mi pregunta es, ahorita viene otro gospel el año que viene. Yo me enamoré del gospel, yo no sé si te lo había comentado, yo me enamoré del gospel porque sentí algo muy bonito esta ocasión. Yo, Dios me permitió a mí llegar, porque yo iba a tocar con 2 bandas, yo llegué a las 3, pero la banda tocaba a esa hora y luego tenía que esperar para tocar con la otra banda mía 2 horas después. Entonces Dios me puso a orar y yo me encerré en ese cuadrito a orar, a orar, a orar. Dios me decía, y todo el tiempo me decía, ore por esa gente que está afuera, ore por esa gente. Y yo me puse a llorar, yo sentía en el corazón, pero no sabía sí, ¿qué más hago? Y empecé a sentir como en mis fuerzas, ¿qué debo hacer? No sé qué, yo me estaba desesperando porque sentía que había tanto para hacer. Y sentí que obviamente no es el momento, pues en ese momento no podía hacer más de ahí, pero sentía tanto para hacer. Por ejemplo, sentí en el corazón, recuerdo que fue uno de los temas que hablé con la iglesia. Yo decía, les dije a los de la iglesia, yo quisiera que la iglesia volviera a ser una iglesia de la familia y no una iglesia de los jóvenes. Creo que cometimos un error como iglesia en el mundo el día que dijimos esta iglesia es de jóvenes. Y porque esa viejita de 70 años, 50, que se hacía 1 hora antes de la iglesia sin que nadie le dijera a orar, esa mantenía el culto lleno de Dios. Pero ya no hay espacio para ella, porque se volvió tan de jóvenes. Ya hay que pintar la iglesia de negro y bueno, todo eso. Ya está tan de jóvenes que ya no hay espacio para ellas. Entonces dejaron de asistir o se fue esa generación. Y ya en estos momentos, entonces yo en ese momento sentía como en mi corazón, yo decía, yo necesito las viejitas. En ese momento que estaba en el gospel, yo decía, están? pero así con los ojos encharcados, yo le dije al Señor, Señor, ¿dónde están las viejitas? Porque esas eran las que mantenían esto súper avivado. Si sigue siendo una iglesia para jóvenes nomás, siento que estamos generando un error de volvernos ya demasiado simples. Y la juventud, tú y yo fuimos peladitos de no hacer nada y de parchar no hacer nada. Uno cuando está joven no piensa como ahora. Y no le podemos exigir a ese liderazgo de 20 años, 18, que no reconozca la sabiduría de la gente adulta. Creo que es muy necesario. Y hoy estoy feliz porque decidí asistir a una iglesia donde mi pastor tiene 63 años, 64, no sé. Porque él a veces predica y está leyendo, Mateo dijo esto, Marcos dijo aquello, pero de pronto saca de él mismo un par de cosas que dice, porque cuando yo estaba joven hice esto y ahora puedo entender. Yo digo, uy, hermano, necesitamos otra vez esa sabiduría. Yo siento que está bien, por ejemplo, que recibamos a los nuevos y les hagamos todo, esta es tu casa, ven para acá, aquí estamos, tu familia, todo eso está muy bien, bacano, pero ¿quién va a ir por por Juan Camilo? ¿Cómo se llamaba ella? Por Cristina. ¿Quién va a ir por Cristina? ¿Dónde está dentro de nuestro ministerio el ministerio de la retroexcavadora? Que vea el nombre que le puse, ministerio de retroexcavadora.
¿quién va a ir por ella? ¿Quién va a ir por Gary? Por Fabi. Te voy a contar una cosa de tu mamá que no sabes. Ay, ay, ay. Imagínate que una vez estábamos en la iglesia cuando asistíamos todos a la cuadrangular de Laureles. Por esa época, por algún motivo, yo fui a tu casa algo. O sea, nosotros hemos estado como medio en contacto por algunas cositas. Bueno, yo me acuerdo que yo fui a tu casa y yo me encontré a tu mamá. Entonces, tu mamá me dijo, tuve un sueño con vos. Tuve un sueño con vos. Ay, no, aquí lo tengo, un sueño que Dios me dio con usted y sé que es Dios. Y yo, ay, ¿cuándo me lo cuenta? En esos días que no sé qué, por qué motivo, te lo cuento el domingo. Bueno, entonces yo dije, ve, y ya se lo conté al pastor. Entonces yo iba mucho a la casa del pastor y ese día casualmente fui a la casa del pastor y hablé con él. Me dice, ve, la señora tuvo un sueño con vos. Y yo, sí, ¿y qué? Me dijo, no, tenemos que hablar de eso. Y yo dije, bueno, listo, lo dejé ahí también. Y llegó el día, se me juntaron los dos, ¿sabes? Entonces llegó ella, tu mamá me vio y estaba el pastor y le dijo, pastor, vea, de él es que tuve un sueño con él. Y sé que es de Dios, porque ya hablaba como así, ¿cierto? Todavía. Entonces le dijo, ¿cuál es el sueño? Le dijo, ese muchacho, Dios lo escogió y su voz va a ser escuchada en muchas partes. Entonces el pastor dijo, de pronto su voz no, de pronto el piano, porque él es pianista. Y su mamá dijo, no señor, es la voz. Entonces yo le dije, no, es que yo no canto. Yo nunca he cantado. Y me dijo, no. Su mamá dijo, no, yo no sé. Lo que yo lo vi fue cantando. Y lo vi cantando para Dios. ¿Usted verá si me cree o no? Sí. Entonces el pastor me dijo, no, eso es tocando el piano. Y yo dije, sí, pastor, seguramente. Y ella se volteó y me dijo, yo sé lo que están hablando. Y no era tocando el piano, era cantando. Y cuando estaba cerca del gospel, me acordé de eso. Mira. Como ahora yo soy el que canto en el grupo, le dije, ay, Dios, tu mamá tiene poder. No, quería agradecerte porque estés acá. Quería agradecerte mucho porque hace mucho rato quería que tuviéramos una charlita de amigos que fuimos muchos años, que fue una época muy bonita. De corazón quiero ofrecerte de nuevo mi amistad, de todo corazón. O no fui muy buen amigo en algún momento de mi vida porque yo me fui yendo y un día como que empecé a mirar para atrás la gente que yo conozco y ya casi no tengo contacto con nadie. Ahorita te hablaba de Gary, de Fabio, yo inclusive llamé a Fabio en estos días, hace poco, le dije, Fabio, quiero que hablemos. Y voy a decirle eso, Jesucristo te ama y siempre te ha amado. Voy a hacerlo porque conseguí el teléfono. Los demás no sé dónde están. Y fuimos los más unidos. Y no. Y Margarita siempre estuvo en el radar de mi vida. Siempre está en el radar de mi vida. Yo quiero que sepas que te admiro mucho. Admiro mucho lo que lograste, tu familia. Tu sabiduría para tocar los temas ha sido algo que a mí me ha retado en la vida. Yo quiero ser así, yo quiero aprender a tener ese don de saber decir lo que hay que decir, por fuerte que sea, con el amor que tú lo haces. Y te doy gracias por ser la directora del gospel. Si en algo te puedo ayudar el año pasado, como voluntario. El año entrante, mi Fer. Es que el año pasado viene a mí. No sé si mejor el que viene, es cierto. Corten. No, si en algo te puedo ayudar para el gospel del año que viene y sientes que en algo, ven, desde las sombras, lo que necesites, ahí estoy, porque me encanta tu labor. Lo hemos hablado mi esposa y yo, ahí estamos para servirte. Nosotros sentimos que la obra de Dios necesita menos oportunistas y más trabajadores. Yo no quiero ser un oportunista del gospel. Bueno, el gospel me va a hacer conocer. ¿Qué cuento de conocer? ¿Conocer qué? Lo que Dios me llamó a mí fue a tener una reunión los miércoles acá, que se llama 320. La gente aquí los miércoles viene, aquí oramos. Eso es. Que tenemos un grupo y tocamos, sí, gloria a Dios, y si Dios quiere tocaremos donde sea. Pero lo que nosotros hacemos es predicar los miércoles acá. Eso es lo que Dios nos llamó. No más. Entonces, si en algo te podemos servir, contá con nosotros. Ay, amamos el gospel de todo corazón. Qué rico, gracias por el ofrecimiento, porque hermanos es lo que se necesitan. Y también que en tu experiencia, en tu trayectoria, hay unas cosas que tú vas a ver que posiblemente los que estamos en el equipo no las veamos. Entonces,
muy ganador, y Estefa también, nuestra directora de audiovisuales. No, muchas gracias, qué rico. Hay mucho por hacer y que Dios nos ayude, mi Fer. Ahorita, por cosas de la vida, Dios nos llamó, a mi hermano y a mí, a recordar cosas que en el pasado, cuando mi mamá estaba viva, escuchábamos. O sea, fuimos a los cassettes de cuando mi mamá estaba viva, que estábamos pequeños, y encontramos música de un grupo, que yo inclusive lo hablé, que se llama Kerigma. Kerigma es un grupo de música del Perú. Bacano. Y es música así, es muy bonita. Y recuerdo que había una que decía: bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a adorar al Señor Todopoderoso. Pero así con el acento de ellos. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a adorar al Señor Todopoderoso. Y yo escuchaba eso pequeñito y yo sentía la presencia de Dios. Ojalá la iglesia entienda que los formatos no son la presencia de Dios. No es sonando de esta manera o de esta otra, sino que en el corazón haya un sentir de verdad de estar enamorado de Dios. Solo quiero decirte que como un embajador musical de años que llevo tocando en la obra de Dios, necesitamos hacer algo desde la educación un poco para que la iglesia entienda que la presencia de Dios no está en los géneros, está en la misericordia de Dios que decide descender cuando Él quiere y lo hace, porque ese es su amor. Y no depende de cuánto gritemos o cuánto nos paremos en las pestañas y hagamos cosas de ahora y de ahora mismo. Más allá de todo eso es el corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. Te agradezco mucho por estar aquí. Te quiero mucho, Margarita. Gracias por la invitación, Fer. Y quiero que sepan que para mí ojalá la conozcan y ojalá tengan la oportunidad de tener el privilegio que yo tengo de tenerla en mi casa. Una persona maravillosa que tiene un corazón muy grande y mucho para enseñarnos. Creo que la iglesia debe empezar a escuchar a ciertas personas. Tienen mucho para decir y mucho para enseñar. No necesitamos ser pastores o ser líderes para ser usados por Dios. A veces Dios utiliza hasta las piedras, utiliza al que quiere. Y Dios ha tenido la misericordia de usarme a mí, que yo no valgo la pena, o a otros. Ella está muy preparada, tiene mucho para dar. Creo que es hora de que escuchemos a Margarita. Ella tiene mucho para regalarnos. Es un placer estar contigo. ¿Quieres despedirte de la gente con una canción? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, una viejita, bien linda. Habíamos dicho que era ¿cuál? De Marcos Witt. Sí. Enséñame. Así. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Y este fue un capítulo más de En Casa, hoy con Margarita Osorio, mi amiguita de toda la vida. Gracias. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga y bendiga ese estudio, bendiga la banda y que sigamos haciendo cosas para el Señor. Amén. Bendiciones.